Buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera clase de nuestra semana 4. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Erling, ¿yo será que le puedo pedir un favor el día de hoy? Hola. Sí, buenas noches. A ver, le voy a encomendar una labor importante hoy, Erling. ¿Perdón? Le voy a encomendar una tarea importante el día de hoy. Dígame. Si en todo caso sucede lo del día de ayer, que me salgo por algún tema de internet, que se me puede escribir un mensaje por WhatsApp, por favor, para que Sí, claro, no vuelva a con suceder lo gusto. del día de ayer, porque Sí, está bien, con le gusto. agradezco mucho. Bueno, Recién, bueno, por la situación de lluvias y tormentas eléctricas, recién se fue el internet por acá y regresa, ¿no? Pero demora un par de minutos, entonces puedes notificarles que si el internet se va, regresa, no hay problema. Y con el tema de la luz, pues no hay problema porque acá hay planta, entonces solo se demora también unos minutos en caso de irse el internet, la luz, perdón. Entonces, hoy finalizamos nuestra semana 4. ¿Cuál es la programación de hoy? Inicialmente, chicos, quiero que entremos a la plataforma. Vamos a ver dos puntos. Hay bastantes reclamos con el tema de sus notas y voy a hacer una aclaración. Lástima que no están todos, pero bueno. Luego lo ven en la grabación. Cuando ustedes hacen sus evaluaciones, a mí me parecen y yo las reviso. Yo les realizo el comentario, pero en las respuestas abiertas no me permite cambiarles la puntuación. Entonces ustedes van a seguir viendo sus evaluaciones que tienen 40 de 100, 60 de 100 u 80 de 100, aunque tengan un puntaje más alto. Entonces, por eso yo les coloco el comentario. Entonces me han escrito algunos diciéndome, Arlene, tengo muy bien en su comentario, pero la nota de la evaluación sigue mala, claro, pero no han ido al cuadro que subí en la plataforma. Ahora, con el cuadro de la plataforma hubo un inconveniente también. Yo les notifiqué por WhatsApp que se había cambiado este cuadro, ¿sí? Como en la misma tarde. Entonces se reemplazó el cuadro. Ahora, por un tema de la PBA, ya les voy a mostrar. Si cliquean en una de las partes, les va a seguir apareciendo en el cuadro anterior, como que demora. Ahí sí no sé qué pasó con la PBA. Sin embargo, les he estado mandando los respaldos de que sus notas son en el cuadro que les voy a mostrar ahora donde tienen que ingresar. Entonces, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver eso y vamos a aprovechar a ver el caso de... Ay, perdón. Entonces, confírmenme que pueden ver la PBA, por favor. sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, están en su PBA y ustedes entran en sus documentos. Acá ustedes van a encontrar su carpeta de notas y ustedes cliquean acá sobre el cuadro. Entonces, sobre el cuadro ahí les va a aparecer su número de cuenta y sus datos. Entonces, por ejemplo, una persona que me escribió, aquí están. Ahora, ¿qué sucede? Que por algún motivo, si yo le doy acá, por ejemplo, hay un cambio. Está el cuadro anterior, en donde hay algunas variaciones de punto 5. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ingresen y cliquen sobre el cuadro directamente, ¿sí? Y este cuadro igual, por algún lado está para poderlo descargar. Entonces, esa es la recomendación. Vamos a regresar y adicional ya está su foro en la sección de foros. En la sección de foros ustedes van a encontrar el foro de consulta,
de la clase, que hasta el momento no se ha utilizado, pero siempre está disponible para los alumnos, y ya se encuentra disponible el debate de Red Bull. Entonces acá ustedes van a encontrar una pequeña descripción del caso y las preguntas para el estudio. Entonces son 4 preguntas, 4 ítems. Las 3 primeras son preguntas y la cuarta ustedes van a comentar en otro, en el comentario de otro compañero. Ahora, ¿cuál es la importancia? Como es un debate, obviamente yo no voy a opinar sobre una situación en la que estoy de acuerdo, sino que voy a opinar sobre una opinión que no esté del todo de acuerdo, y voy a respaldar y voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Entonces, ya está habilitado y tal cual dice su itinerario de aprendizaje, pues este está disponible para el día viernes, así como dice su sílabo. Entonces, ya ahora que pudieron ver, para que ingresen en el lugar correcto y puedan ver sus notas sin las variaciones que estaban en el cuadro anterior, y que ya está habilitado su debate de Red Bull para que quienes quieran ir avanzando y hacerlo puedan ir haciéndolo, ¿sí? No sé si tienen dudas o consultas los que lograron revisar el plan de mercadeo o algo. ¿Sí? ¿No? Ok. Listo. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. El día de ayer hablábamos de los 4 niveles de la pirámide de lealtad, ¿sí? En donde hablábamos sobre que nuestra cúspide es lo que genera más del 60% de nuestros ingresos. Por eso es que acá es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. Y que este autor, Richfield, es el mismo, uno de los 2 autores de esta pirámide. Ay, denme un segundo. Vamos por acá. Uno de estos 2 autores, Richfield, que es uno de los que creó esta pirámide de lealtad, fue el mismo que creó el NPS. Esta fórmula de puntaje que nos habla del nivel de lealtad de nuestros clientes, que a lo largo de la clase hemos visto que cadenas internacionales como SmartFit lo utiliza, y también Supermercados de la Colonia tiene una máquina a la entrada de sus puntos de venta en la cual ustedes pueden hacer esa puntuación de NPS, ¿sí? En donde encontramos nuestros clientes que son promotores, que es nuestra cúspide, que son esos que nos defienden, ¿sí? Que está alineado, recomiendan activamente nuestra marca, entre 7 y 8, que son los niveles 2 y 3, los cuales son clientes que están satisfechos, habituales, pero se denominan como clientes pasivos, ¿verdad? Y de 0 a 6, que se vuelven nuestros detractores, que son transaccionales, ¿sí? Entonces, sé que en otras clases ustedes ven el NPS, pero el NPS es una herramienta que, como ya lo pueden observar, muchas marcas lo utilizan. ¿Por qué? Porque es como muy fácil de utilizar. Y, por ejemplo, así como SmartFit y el Supermercados de la Colonia, hay muchas empresas que también lo utilizan. Yo personalmente lo uso en mi empresa y personalmente también lo uso en la clase al final. Les mando una encuesta en NPS también, ¿sí? Vamos a hablar de branding y comunicación en servicios. Vamos a... ¿qué implica? Pues nosotros hemos hablado mucho de gestionar una identidad de marca que transmita, ya sabemos, nuestras características, nuestros valores, nuestras promesas de servicio. Bueno, nuestras promesas. Y ahora, pues, obviamente van a ser esas promesas de servicios que vimos ayer. Y una variable que hemos visto que incide, que es la parte intangible, va a actuar como un ancla de percepción para nuestros clientes. Nos va a ayudar a visualizar y a diferenciar la oferta de la competencia. Entonces, el rol va a ser cumplir un papel para generar confianza y credibilidad, que son puntos bastante importantes a nivel de servicios, porque nos va a ayudar a reducir el riesgo percibido por parte de los consumidores, a tomar mejores decisiones
y entender que nuestra marca se va a convertir en un garante de calidad y de consistencia en la experiencia del cliente. Acá les quiero contar, por ejemplo, en el sistema financiero, este tema es de la confianza y la credibilidad es bien importante. No sé si ustedes recuerdan Banco Capital, por ejemplo, hace muchos años, por un tema de un, vamos a decirlo como rumor malentendido, hubo una gran desestabilización con el banco y bueno, en base a eso fue que se crea la, parte ya se venía observando la necesidad de la comisión, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los bancos cuidan tanto la credibilidad y la confianza de sus usuarios? Porque imagínense que nosotros empezamos y ya se ha visto y ahora se mitiga después de lo que le pasó a Banco Capital, ¿no? Está pasando algo, y ahora con las redes sociales, no está pasando algo con tal banco, y la gente se desespera y empieza a querer ir a sacar todo su dinero del banco. Obviamente desestabilizan el banco y empieza una cadena, ¿verdad? Entonces, a nivel de servicios financieros, este tema es muy delicado. Y muy delicado hasta el nivel que cuando hay inconvenientes con clientes, se tienen procesos y procedimientos para atender esos inconvenientes con los clientes, para evitar eso. Y adicional, se tiene también cuando son muchos temas internos con colaboradores. Por ejemplo, hay muchos bancos que han identificado temas de fraudes de centavos. Por ejemplo, colaboradores que han encontrado una manera de desviar un centavo de las cuentas del cliente mensual. Entonces imagínense un centavo. Usted dice, un centavo, no es mucho, no pasa nada. Pero ese centavo para la cantidad de clientes que tiene ese banco y todos los meses, entonces luego representa una gran cantidad. Entonces han descubierto ese tipo de movimientos o ese tipo de fraudes y se gestionan de manera muy delicada a nivel bancario. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera procedo, eso se puede volver mediático y se puede volver como es muy delicado que luego diga, este banco tiene colaboradores que pueden desviar mi dinero silenciosamente de mi cuenta sin que ellos lo detecten a nivel interno. Y pues nosotros 50 centavos, chicos, que nos falten, realmente que tiene que ser la persona muy minuciosa a nivel de finanzas. Entonces son como movimientos o montos que son muy bajos para reducir el riesgo de detectarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, de esta confianza y de la credibilidad, nos referimos a esto, ¿sí? Que a nivel de servicio nos tenemos que cuidar muchísimo en este punto, porque se nos puede desestabilizar la marca en la cual hemos invertido tanta plata y tanto tiempo, tanto esfuerzo por un detalle así de pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de promesa de marca, sabemos que debemos de transmitir la misma de manera muy clara, convincente, ¿verdad? De manera muy directa y que defina que los clientes pueden esperar de cada una de nosotros en cada una de sus interacciones con nosotros. Este proceso se va a alinear con nuestra misión, con nuestra visión, con nuestros valores de la organización y debe de reflejarse en cada punto de contacto con el cliente. Entonces, muchas veces yo tengo en mis valores y miren que es algo muy sencillo y yo quiero que ustedes, bueno, no sé si ustedes saben los valores de la organización a la que ustedes pertenecen, que deberían de tener claros los valores de cada uno de ustedes de los lugares donde trabajan. Pero por ejemplo hay instituciones donde tienen los valores y cuando toman decisiones, por ejemplo, tienen como valor la innovación, por ejemplo. Pero cuando toman decisiones en algunos aspectos, reducen temas tecnológicos, no apoyan áreas que están con mucha orientación tecnológica, no apoyan la innovación en programas, en sistemas. Entonces, es decir, tengo el valor porque está de moda en esta nueva era ser esa palabra que es innovar, pero realmente ¿en qué estoy innovando?
Porque no es tener un valor que se escuche bonito o que esté de moda o que se vea atractivo. Sí, yo sé que eso ustedes ya lo vieron, pero a nosotros a nivel de mercadeo estratégico nos afecta mucho el tema de los valores, ¿sí? O sea, vamos a tenerlos, pero vamos a implementarlos y vamos a vivir. Nosotros también le llamamos vivir los valores, ¿sí? ¿Y en qué? En cada punto de contacto. Y esto es algo que se escucha muy sencillo, pero créanme que es muy difícil de conseguir y que estas grandes marcas no se complican y es lo que hacen. Nosotros ya tenemos un plano cartesiano que es nuestra misión, que es lo que hacemos, nuestra visión, que es hacia dónde nos queremos dirigir y cuál es ese plano que nos sostiene, que son esos valores. Y en base a eso vamos tomando decisiones. Y en base a eso somos nuestros planes, nuestros POA, nuestros planes estratégicos. O sea, todo va en base a eso, ¿verdad? Pero no es el punto de tener valores que se vean bonitos cuando al final no entendemos el concepto de valor completo y no lo implementamos en la organización y mucho menos en los puntos de contacto con los clientes. O muchas veces yo conozco organizaciones que dicen, nuestro valor es el respeto, porque ese es un valor que les encanta, el respeto, ¿no? Y dicen tener respeto por sus clientes, pero el respeto por sus clientes o el respeto como valor organizacional tiene que comenzar dentro de la empresa para sus colaboradores. Y muchas veces empresas que tratan de manera irrespetuosa a sus colaboradores, ¿sí? Conozco organizaciones que pasan los alimentos de los colaboradores por unas máquinas que son altamente, tienen mucha radiación y que eso contamina la alimentación de los colaboradores. Y eso es un proceso que lo hacen diario al ingresar. Entonces no hay respeto. Y entonces cuando hacen eso es, ¿con qué intención hacen esa revisión? Como que el colaborador va a llevar armas, es un delincuente. Entonces significa que mi proceso de reclutamiento no está bien porque tengo que verificar diariamente a mis colaboradores. O sea, hay un montón de preguntas que hay atrás de eso. O sea, no estoy respetando a mis colaboradores cuando yo... imagínense que cada vez que usted sale de su trabajo y vuelve a regresar, o sea, en serio, cada vez que sale, aunque salga a recoger algo de un proveedor, lo cateen. O sea, lo cateen como que fuera... O sea, es... ¿Qué hay atrás de esa acción? Entonces yo tengo el valor de respeto muy bonito puesto en mis valores, pero no estoy teniendo respeto por mis colaboradores. Y desde ahí yo estoy enviando un mensaje inconsciente en el sentido de cómo yo voy a exigirle a mis colaboradores que tengan respeto por los clientes, porque todo es una cadena, chicos. Todo es una cadena. Todo lo que yo quiero que mis colaboradores hagan por mis clientes, yo tengo que hacerlos por mis colaboradores. Y esa es otra falta de coherencia que encontramos a nivel organizacional. Porque sí que queremos, y eso es sencillo también, es, yo quiero recibir respeto de alguien, pero no soy dispuesta a darle ese respeto, ¿sí? No respeto a esa persona, a ese colaborador, a mi compañero, entonces, pero sí quiero exigir respeto de mi lado, que me dé respeto, pero yo no estoy respetándolo, ¿sí? Entonces, con el tema de los valores es complejo, pero sí que tenemos que tener la claridad que si yo voy a tener un valor es porque voy a entender completamente ese valor y porque lo voy a implementar, miren, en cada uno de mis puntos de contacto con mis clientes. Y tanto cuando hablamos de clientes, a mí siempre me gusta aclarar, cuando yo hablo de clientes, mi cliente interno y mi cliente externo, ¿sí? Cliente interno, mis colaboradores, y cliente externo, pues el que consume mis productos, mis servicios. Acá. Cuando hablamos de comunicación interna y la capacitación, hablamos de que es un deber que yo tengo que capacitar de manera constante a mi personal. ¿Por qué? Porque es esencial para asegurar que la comunicación de mi marca sea consistente y efectiva. El personal debe ser embajador de la marca, transmitiendo sus valores en cada interacción. Si ustedes no son embajadores de las marcas donde hoy ustedes están trabajando, algo está fallando, ¿sí? Cada uno de nosotros, y observen, cuando ustedes hacen una reunión social,
con sus familias o con sus amigos, llega un punto de, ay, ¿vos qué haces? Ah, no, yo me dedico a esto. ¿Y dónde trabajas? Ah, y entonces no va a faltar una persona que si usted trabaja en algún lugar le dice, ah, yo saqué un crédito con ustedes y mira, y empiezan a contarle cosas, ¿no? Y qué barbaridad y no sé qué, y empiezan como a querer ser detractores de la marca. Ahí es el momento en donde se observa si una persona es detractor también de la marca donde está laborando o si es un defensor de ella, ¿sí? Cada uno de nosotros somos embajadores de la marca dentro de aquellas que prestamos servicios, ¿sí? Cada uno de ustedes prestan servicios a las marcas donde ustedes están laborando. Entonces, cuando nosotros hacemos capacitaciones de servicio al cliente, que les enseñamos al personal a que saluden, a que sonrían, dependiendo del tipo de clientes, porque, por ejemplo, hay unas áreas en las que el personal que atiende cierto tipo de clientes debe tener otro enfoque más ejecutivo, por ejemplo, una manera diferente de presentarse ante los clientes. Eso va a variar, ¿verdad? Pero si yo voy a visitar clientes VIP dentro del banco, es otra área y es otra manera en la que yo me tengo que presentar y son otras valoraciones que yo tengo que tener, pero constantemente yo tengo que asegurar y entender que mis colaboradores en general, todos son embajadores de mi marca y que si no lo están siendo, hay algo a nivel de comunicación interna e información que yo no estoy gestionando con ellos. Entonces, los planes de formación, que es importante que todos los que trabajamos en una organización tengamos claro qué hacemos, cómo lo hacemos y entender que todos estamos desde diferentes lugares. Y esto es otra cosa que se escucha muy lógica, pero que al momento de ver la operación de las organizaciones vemos que no está sucediendo. Es lo que les he dicho, es desde la persona que está limpiando el punto de venta, y hablo de limpiando pisos, el chico que está limpiando vidrios, el bodeguero, el conserje, que muchas veces muchas personas no los respetan porque por el tipo de trabajo que hacen, que no entienden que todos ellos son un pilar importante de la organización y que el trabajo de ellos es igual de importante que el que está sentado en un escritorio tomando decisiones. Porque yo les decía, se pueden tomar las mejores decisiones, pero si a la hora de la hora usted entra a un lugar donde está sucio porque la persona de limpieza no hizo de manera efectiva su labor, el cliente se va a regresar y se va a salir, ¿sí? Entonces es entender que todos trabajamos en una sinergia, en un mismo barco y orientados hacia un mismo lugar, y que indistintamente el problema que solucionemos a nivel interno, si a mí me pagan porque yo preste mis servicios, porque lo que yo soluciono es temas de limpieza, o porque yo lo que soluciono es temas de contratación, o yo soluciono los temas de gestión de marca, o sea, no importa lo que nosotros gestionemos o por qué servicio me contrataron a mí, todos estamos en el mismo barco y todos merecemos evidentemente el mismo respeto, un trato respetuoso y equitativo, y también entender que todos somos embajadores. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a algunas organizaciones. A mí me gusta mucho escuchar al personal de limpieza. A mí me gusta platicar mucho con ellos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Hay tanta información valiosa y en grandes corporaciones como Disney, como Colgate, personas de estos labores más sencillas han logrado resolver problemas que altos ejecutivos no han logrado. ¿Por qué? Porque ellos lo ven bajo una perspectiva más simple. Sí, a veces también, en la medida que en ocasiones vamos creciendo jerárquicamente, vamos creyendo que algunas cosas son más complicadas, pero ¿qué hemos visto a nivel estratégico? Que es, claro, hay una complejidad en establecer si voy a vender un producto, si voy a vender un servicio, cuál es el estándar que quiero manejar. Claro que hay niveles de complejidad, pero al final es, yo establezco qué voy a hacer con mi misión, hacia dónde quiero ir con mi misión, cuáles son los valores que van a sostenerme, y de ahí para adelante es sencillo si yo me enmarco en ese punto. Entonces me gusta porque en el personal de limpieza o los jardineros es donde yo puedo ver sinceramente cómo estamos a nivel de embajadores de marca, ¿sí?
La transparencia y la confianza. La comunicación, yo les decía, debe ser totalmente transparente y alineada con las acciones de la empresa. Una promesa no cumplida puede erosionar rápidamente la confianza y la imagen de la marca. Yo he trabajado en organizaciones muy grandes en donde hay mucha comunicación informal de pasillo. Y también he trabajado en otras donde se gestiona la comunicación interna de manera transparente y ágil, muy rápido. Entonces, por ejemplo, sucedía como, es que la marca se vio involucrada en algún escándalo, ¿no? Como que empiezan a decirse, es que esta marca estaba involucrada con tal empresa que está desviando fondos de manera ilícita, por ejemplo. Inmediatamente el gerente de la empresa llama a toda su línea de vicepresidentes y les decía, a ver, eso está pasando, eso está saliendo en los medios, acaba de salir, obviamente está recién salido, tal vez eran las 10 de la mañana, decía, reúnan a todo su equipo de gente y platíquenlo, y eso es nuestro esquema. Y así cabal nos reunían los vicepresidentes ahí, chicos, en el piso de donde estábamos logrando. Se regalan un minuto, nos paramos y decían, miren, eso está saliendo en los medios de comunicación, nos están asociando a esta situación, eso es totalmente falso, cuáles son las acciones que vamos a hacer, a nivel de comunicación interna vamos a hacer esto, y ya vamos a empezar a hacer a comunicación externa esto y esto y esto. Pero ¿qué pasaba? Era inmediato, entonces pasaba mucho que ya luego, eso era tipo 10 de la mañana, ya al mediodía, a la hora del almuerzo, los que íbamos a comer fuera de la institución, decían, ¿y ya viste que tu banco está saliendo en tal cosa? ¿Y ya viste? Era como, ya nosotros sabíamos qué contestar. Sí, nos dimos cuenta, pero nosotros ya estamos trabajando en eso, la verdad es que la marca no está involucrada, lo que está sucediendo es esto y esto. Otro de los ejemplos, cuando hubo un avión, esto fue por 2007-2008, un avión de Avian, en ese momento era TACA todavía, no sé si recuerdan que tuvo un accidente que se salió de la pista y cayó por Camosa, sí, no sé si recuerdan. Entonces, bueno, gente herida, ¿verdad? Todo el caos que representó ese accidente aéreo. Yo recuerdo que conocí a varias personas que trabajaban en la aerolínea y obviamente todo el mundo quería saber qué era lo que había pasado, ¿no? Y ellos tenían un protocolo, una frase. Por muy amigos que fuéramos, era como, mira Karina, que quiero saber tal cosa. Y entonces Karina, que trabajaba en TACAT, le decía, entiendo tu pregunta, pero yo no soy la persona autorizada para poder contestarte esa pregunta. No estoy autorizada. O sea, tenían como una frase corta en la que le decían, no soy la persona autorizada para poder contestar tu pregunta. Y eso pasaba con los amigos. Entonces, aunque fuéramos amigos o familiares de personas que estaban trabajando en la aerolínea, ¿y por qué? Entonces dirán, ¿por qué pasa eso? Porque cualquier información que pueda salir de un colaborador por ser embajadores de marca puede afectar, ¿con qué? Con los temas de cobertura, por ejemplo. Los aviones están asegurados, reasegurados. Entonces cualquier información o cualquier rumor puede afectar en ese trámite. Es una información muy delicada, hay personas heridas, no recuerdo, creo que sí fallecieron personas. Entonces es muy delicado. Y si ustedes también observan o saben o se han dado cuenta, cuando hay accidentes aéreos hay todo un proceso, lo que les comentaba el día de ayer, hay todo un proceso de investigación que es bastante extenso. Entonces los medios de comunicación siempre empiezan a especular, sin embargo, hasta que no salen los informes oficiales, que eso puede demorar 1 mes o 2 meses, chicos. Han habido accidentes que demoran hasta 6 meses. O sea, van notificando mensualmente, porque sí que van encontrando puntos, pero cuando ya se hace el informe final 6 meses o 9 meses después del accidente, es donde se sabe, porque se analizan todo el tema del piloto, la capacitación del piloto, del copiloto, el avión, cuándo fueron los mantenimientos del avión, cuándo fueron las capacitaciones de los pilotos. O sea, hay un montón de temas que se verifican para poder crear ese informe que se hace final. Entonces,
eso me gustó mucho a nivel corporativo porque manejaban y se les capacitó y se les decía, a nivel de procedimiento nosotros no podemos decir nada, una palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también se puede erosionar mucho más la crisis y empezar a ver más comunicación informal que puede afectar a la marca de una u otra forma. Entonces, toda la comunicación oficial, generalmente también dependiendo de la organización, hay organizaciones, chicos, que, por ejemplo, la única persona autorizada para dar entrevistas es el representante legal, que en ocasiones puede ser el gerente general. Puede ser él y la persona de mercadeo, o él y la persona de relaciones públicas. Pero observen, en las organizaciones, generalmente solo hay una o máximo dos personas que están autorizadas a dar entrevistas y hablar, porque cualquier cosa que se diga puede traer repercusiones legales para la organización. Entonces, a nivel de comunicación es muy delicado este tema. ¿Sí? Dar entrevistas, sobre todo cuando hay temas de crisis o cuando hay situaciones globales y ¿cuál es el enfoque que tiene la marca? Muy delicado. ¿Por qué? Porque si son marcas grandes, son marcas que, por ejemplo, a nivel local, puede que nosotros tengamos una petrolera, pero somos parte de un grupo donde hay navieras y otras cosas más grandes que también puedan estar relacionadas y que puedan cualquier declaración intervenir esos intereses. Entonces es muy delicado. Entonces se establece la línea muy clara en cómo somos transparentes y de qué sí estamos autorizados a hablar y quiénes estamos autorizados a hablar también, ¿no? ¿Para qué? Para mantener esa consistencia en los mensajes, que son claves, para que nuestros clientes tengan una percepción muy clara, muy unificada de mi marca. ¿Cómo lo logramos? Una SIM, ¿se acuerda que vimos, no? La comunicación, las estrategias de comunicación integrada en todos nuestros puntos de contacto, y que adicional de tenerlos en todos nuestros puntos de contacto se vayan reforzando entre sí. Cuando hablamos de innovación en servicios, sabemos que nos vamos a referir a la creación y a la aplicación de nuevas ideas para mejorar los servicios que ya existen o desarrollar nuevos servicios que aporten valor a los clientes. Eso puede incluir cambios en procesos, estructuras, metodologías, experiencias o modelos de negocio. ¿Qué marcas hemos visto a lo largo de la clase con esto? Uber, por ejemplo. El cambio que hizo Uber de decir, hay un vehículo tradicional y cuál es el valor que yo le voy a agregar, ¿sí? Uber, Airbnb también es otra de las marcas de servicios que ha hecho innovaciones en este tema, ¿sí? Entonces, y empresas como los mencionamos ayer, ¿no? Que cada vez hay más organizaciones que están orientadas y que van entendiendo cuando hablamos de innovación a qué nos referimos, y es decir, no podemos quedarnos en este mundo tan cambiante esperando que todo se mueva de la misma forma, ¿sí? Entonces vamos innovando y vamos creando nuevas maneras en el poder idear algo nuevo que complemente o cambiar el giro de mi negocio, que vaya más alineado a las necesidades actuales de nuestros clientes, ¿sí? Y no podemos negar, no sé si ustedes han utilizado o qué opinan de estas plataformas, tanto de Uber como de Airbnb, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿sí? Porque son plataformas que ya sea dentro de Honduras como fuera de Honduras nos resuelven pues temas de hospedajes y demás. ¿Quiénes de ustedes son usuarios de Uber y de Airbnb? ¿Que nos quieran contar? Ninguno la utiliza. Hola, Master. Fíjese que yo la he utilizado, pero fuera del país. ¿Y qué te le ha parecido? Y no, un servicio de calidad. O sea, desde los vehículos, el aseo de los vehículos, que la mayoría de los motoristas no estén como hablando inferencias, la confianza que genera.
Pero siempre hay algo que mejorar, ¿verdad? Claro. Y lo mismo también en el tema de los Airbnb. Creo que aquí a nivel nacional sí habría que hacer una buena selección, pero a nivel internacional siempre van buscando ofrecer calidad de servicio. Sí, gracias, Belkis. Belkis dice algo importante, siempre hay algo que mejorar y que realmente cuando nosotros crecemos a estas escalas tan grandes, se vuelve compleja la operación. El año pasado, si mal no recuerdo, una famosa influencer de México viajó con su familia a... No recuerdo si fue... Bueno, fue a Sudamérica, pero ahora no recuerdo bien si fue en Brasil donde le sucedió esto. El tema es que ella había planeado sus vacaciones con su familia y había reunido, porque parte de su familia, sus mamás vivían a un lado, una de sus hermanas vivía en otro lado con sus sobrinos y su esposo. Entonces ella llevaba muchos meses planeando esas vacaciones y se fueron, creo que sí fue para Brasil. Y entonces se van, rentan un Airbnb y cuando están ahí en el edificio empieza un incendio dentro del apartamento de ellos y dentro de una de las habitaciones donde estaban durmiendo los niños los sobrinos más pequeños de ella, ¿verdad? Los hijos de la hermana. Y entonces, bueno, fue ya tarde, digamos, fue ya noche, después como por medianoche el tema. Entonces ellos muestran las imágenes y cuentan de cómo ellos salen en pijama con los niños asustados por ver el fuego, ¿no? O sea, y obviamente el edificio se activa, todas las alarmas, todos los vecinos salen, ¿verdad? Porque en lo que llegan los bomberos. El tema cuando ella está afuera, se da cuenta entre lo que le dicen, están bien, sí, o personas que no sabían que eran ellos, les dicen, sí, es que en ese apartamento ya había pasado a cortocircuito y creo que ya les habían dicho al edificio que no encendieran los aires acondicionados y cosas así, ¿no? Entonces ella va, cuando ella escucha ese comentario, empieza como a recopilar información, sin decir que ella es la usuaria o la que había rentado ese apartamento. Y al final pues comprueba que sí, ese edificio ya tenía problemas de temas eléctricos y que ya les habían notificado por parte del edificio al dueño que no encendieran hasta que arreglaran ese tema. Sin importar esa restricción que les dieron del edificio al dueño, hasta que arreglara ese aire acondicionado, renta el espacio, que era muy bonito y todo, pero renta ese espacio y en efecto hay un cortocircuito a medianoche y pone en riesgo no solo la vida de las personas que están utilizando ese departamento en renta, sino también de los vecinos y el resto del edificio, ¿no? Entonces, claro, ella se les quemaron, o sea, todas las maletas que habían en esa habitación se quemaron. Ella decía, nosotros no tenemos ahora nada, o sea, como cosas para los niños, o sea, muchas de las cosas que se quemaron, los niños no tenían ropa, ella hablaba hasta de medicamentos que se habían quemado. Entonces les tocó y decía, a ver, ¿cómo nosotros no vamos a encender el aire acondicionado? Eran unas vacaciones de verano. Entonces ella decía incluso, está haciendo mucho calor, o sea, no podemos dormir sin aire acondicionado porque pues estamos en la temporada y justamente andamos en vacaciones de verano. Entonces, como decía Belkis, siempre hay cosas que mejorar. Y entonces, claro, Airbnb se ve en un aprieto porque era una influencer con muchos seguidores en México y que, bueno, todas las personas que la seguíamos a ella a nivel internacional nos enteramos de lo que le pasó y es decir, y ella decía, y le escribo a Airbnb y no me contestan. Y el tema no solo es esa cadena de eventos desafortunados únicamente, sino que decía, es temporada alta y pues no estoy encontrando dónde hospedarme y ya no tenemos miedo de seguirnos quedando acá. Bueno, era invivible porque se había quemado buena parte del apartamento, entonces tuvieron que salir a buscar dónde porque Airbnb no los reubicaba y entonces al final sí encontraron un hotel donde quedarse
Y bueno, toda una crisis. Entonces yo, ¿qué les digo? Cuando nosotros vamos a innovar, y es tener conciencia de todas esas consideraciones que tenemos que tener en la medida que vamos creciendo y que vamos creciendo. Y que muchas veces esta crisis lo que nos hacen es, pues, básicamente decir, bueno, ahora sabemos que tenemos que tener estas revisiones para estos lugares. Porque es irresponsable que yo como plataforma le diga a Juanito Escarcha, sí, usted puede poner en renta sin que yo sepa si al final la persona me va a pagar a mí, a Airbnb. Y si esa persona muere por un cortocircuito o algo, la responsabilidad y el pago y toda la gestión es conmigo. Entonces ahí hay muchos temas delicados que considerar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de innovación en servicios? Hablábamos sobre el modelo de negocio. No solo hablamos de nuevos productos, sino también de nuevas formas de estructurar y operar el negocio. La innovación en el modelo de negocio implica redefinir esa propuesta de valor, el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia y la introducción de nuevos canales para interactuar con mis clientes, que eso es lo que han estado haciendo los servicios, ¿no? Habilitar aplicaciones, en su momento fueron las páginas web, ahora son como aplicaciones que permitan al cliente desde su teléfono, desde la comodidad, ingresa, pide, paga, reserva, verifica. Hay muchas cosas que podemos hacer desde las aplicaciones. Más bien ahora el tema es tener tantas aplicaciones de todos los servicios que utilizamos. En las gasolineras hay aplicación, en el Expreso Americano hay aplicación, en los hoteles para los vuelos. Entonces tenemos tantas aplicaciones, ¿no? Que muchas veces conozco personas que me dicen, no, yo lo que hago es que voy instalando cuando ocupo o sé que voy a tener un mes que voy a necesitar esta, la instalo y luego la desinstalo porque realmente tengo saturado el teléfono. Tenemos las innovaciones también en la parte de la experiencia del cliente, que acá estos autores introdujeron el concepto de la economía de la experiencia, donde la innovación en el servicio se va a centrar en la experiencia que tiene que ser memorable y única, que genera un impacto emocional. Esto incluye cambios en la interacción entre los clientes y la empresa, creación de experiencias personalizadas o co-creación a nivel de multicanal y el uso de tecnología y de datos para anticipar las necesidades de los clientes. ¿Esto quién lo hace muy bien? Disney. Disney lo hace muy bien esto. De hecho, ellos tienen un programa y hay ciertas universidades ya a nivel local que mandan a sus alumnos, que quieran hacer pasantías con Disney, y los mandan a hacer pasantías de 3, 6 y 9 meses para que puedan conocer el modelo Disney, ¿sí? Que es un modelo bastante interesante y ya nos podemos formar en ese modelo Disney para poder adaptarlo a nuestras organizaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué requiere? Requiere un total cambio de paradigmas. Entonces, yo conozco personas que fueron a esas pasantías y luego regresaron acá y me decían, Arlene, ya regreso aquí y yo veo la manera en que trabajamos en las organizaciones locales y es complicado. Entonces muchas de esas personas mejor regresaron y buscaron trabajo a nivel internacional, que era donde se podían implementar y eran valiosas estas prácticas que ellos habían aprendido en todas estas pasantías. ¿Por qué? Porque la forma de pensar es el tema de los paradigmas, la forma de pensar en países emergentes es justamente lo que nos tiene como países emergentes, ¿no? Pero muchas veces sí que hay oportunidades de hacer cambios, de movernos hacia nuevos lugares, pero el pensamiento de la mayoría es lo que realmente gana, y lo hemos visto hasta en los grupos de trabajo, que muchas veces hay uno que dice, hey chicos, yo considero esto, y le dicen, no, esto no, y quizás esa era la persona que tenía la respuesta acertada. Eso mismo pasa cuando viene una persona que se preparó 9 meses con la estrategia Disney y que sabe lo que es innovar en la experiencia del cliente, y cuando viene acá localmente pues empiezan a chocar con paredes. Hay otras especializaciones en Customer Experience en Europa también, en Estados Unidos, en donde las personas se van a especializar directamente en el tema de la experiencia del cliente. ¿Cuál es el problema? Lo hablábamos también ayer, que para yo dar esa experiencia memorable a mi cliente,
no solo va a depender de mercadeo o de la persona de Customer Experience de la empresa, porque hay empresas que ya tienen una persona o un equipo especializado en la experiencia del cliente. Por ejemplo, Intur tiene un departamento de experiencia del cliente. Pero ¿qué pasa? Que no solo son ellos, es poder comprender y vender y estar pendiente de todos los puntos de interacción. Entonces es un volumen y una gestión bien grande y bien estratégica que tiene que hacer ese equipo. Entonces se vuelve, imagínense lidiar con todos esos paradigmas. Es complejo. Y conozco una persona que está en uno de esos puestos y me dice, en serio, es complejo. Y es difícil porque a quienes nos gusta el tema de la experiencia del cliente, entendemos, es como mucho amor por dar esa experiencia memorable, pero nos cuesta que haya otras áreas. Por ejemplo, otro ejemplo es en el tema en una de las empresas que yo trabajaba, el gerente de territorio le llamaban, ¿no? La gente de territorio, o sea, atendía muy bien a sus clientes, sus vendedores, era aquello espectacular. El punto de contacto con el vendedor, que es el director, ¿no? El cliente tenía que entrar en contacto con, en algún punto del proceso de compra, un punto de contacto con el de créditos. El de créditos, él verificaba que el cliente tuviera limpio su crédito, porque era un volumen de compra de 3 millones o de 1,5 millones, ¿no? Entonces se movía con un crédito con el banco, y entonces el de créditos era el que decía, si este cliente está limpio, saquen el producto. Él era el que autorizaba, ¿no? Y muchas veces, o sea, había una diferencia de 20 centavos, 30 centavos, 80 centavos, 2 lempiras. O sea, estamos hablando de un producto de 1,5 millones. Y para el cliente, ¿no? Y entonces el cliente llamaba y decía, ¿y por qué no? Y averigüé en la terminal que no es a mi producto. Es que usted aquí está debiendo. Y entonces empezaba a discutir. Y entonces era un tema con los clientes. El cliente se quejaba, el de ventas se molestaba, cómo le trataban hacia el cliente, y bueno, era un tema. La persona que era el jefe de esta persona de créditos, no, es que aunque sean 20 centavos, era todo un tema, ¿no? Y entonces allá fui yo, ¿verdad? Porque, bueno, después de todo un revuelo organizacional, me fui a sentar con él y le dijo, para tener una reunión con él. A ver, sentémonos, quiero escuchar qué pasa, porque él ya se sentía también como muy mal, porque decía así, que yo solo estoy haciendo mi trabajo, y así, ¿no? Entonces, todos tenían razón. Y realmente, él era una persona con unos paradigmas, era tan cerrado, que era complicado. Pero, a ver, esa personalidad cerrada de él era adecuada para su puesto de créditos, ¿saben? Entonces, en algún punto, entonces era tomar la decisión y yo se los dije, acá tenemos de dos: o invierten cualquier cantidad de plata en capacitar, pero no solamente en lo que debe de hacer, sino en la parte paradigmática de este chico, en tema de sus programaciones y creencias. Se puede invertir, le pueden poner un coach, o sea, pueden hacer eso, o contratan a una persona más alineada y lo mueven al otro sitio. Pero él es un cuello de botella en el proceso, y no está teniendo buen trato con los clientes, y todo el esfuerzo que estamos haciendo por otro sitio lo está botando. Y no lo hacía mal, o sea, no lo hacía de manera intencional, ¿saben? O sea, él decía, no, Arlene, yo solo hago mi trabajo, y a mí me caía muy bien, y al sueldo le tengo mucha estima. Pero era complicado, y esos son el tipo de situaciones que pasamos, ¿sí? Entonces, no solo es decir, o sea, la palabra es linda, decir, vamos a innovar en la experiencia del cliente. Cuando vemos operatividad, ¿ya? Es donde está el reto. Y es la manera también de que trabajan en equipo, por ejemplo, en Disney. Bueno, la cultura Disney es espectacular. Los invito a que puedan investigar un poquito respecto a eso, a los que les interese profundizar en el tema de la innovación en experiencia del cliente, porque ellos son líderes en esa parte. Luego tenemos la innovación en los procesos, que queremos buscar eficiencia, efectividad,
calidad en el servicio, y esto puede incluir la parte de automatización de los procesos. En ese rediseño de flujos de trabajo, eliminación de cuellos de botella, que pueden afectar esa experiencia del cliente. Entonces, nosotros vimos la semana pasada, en el itinerario estaba el video de Sara, ¿sí? Que ahí se veía claramente cómo ellos están manejando el tema de inventario. Por ejemplo, toda la inversión que ellos hicieron en esa automatización de procesos y toda la inversión que realizaron en todos esos sistemas para poder manejar su flujo de inventarios, ¿sí? Eso es otro ejemplo también. ¿En qué más podemos innovar? En la forma en que se comunica y se promueve un servicio, ¿verdad? El uso de una estrategia omnicanal, el marketing digital también, cómo utilizamos nuestro marketing digital, porque yo les decía también que esa tendencia que tenemos de hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, eso no es innovar, eso solamente es copiar, chicos. El marketing de contenido, que también lo vimos la semana pasada. ¿Para qué? Para conectar con los consumidores de una manera más eficiente y desde un lugar más personalizado también. Entonces, son temas que ya hemos visto, y son herramientas que ya podemos nosotros integrar mejor y decir, ok, sí, ya comprendo. En el tema de servicios. Y la innovación en la tecnología, que ya sabemos cómo nos puede facilitar la vida el tema de la tecnología, y sobre todo en la parte de innovación de servicios. Entonces, ¿qué nos dice sobre estos autores sobre la lógica dominante de servicios? Son enfáticos en el papel de la tecnología como medio para co-crear valor con nuestros clientes. Sabemos el uso de inteligencia artificial y de los chatbots para atender al cliente. Ya es saber qué más está pasando por los clientes. Ya hay tecnología en la que están atendiendo un volumen de clientes y ya nos dicen, hemos identificado, miren hasta qué punto han llegado. Hemos identificado, porque esto que sí se puede, pero hay muy pocas personas que lo manejan, en base a las variaciones de los tonos de voz de los clientes, ya la inteligencia ya sabe identificar y puede hacer lecturas más precisas de cómo están nuestros clientes cuando nos llaman, por ejemplo, ¿sí? Cuando comienzan una conversación, cómo la terminan, y ya son herramientas predictivas que tiene la inteligencia artificial. Plataformas digitales que se pueden conectar directamente con nuestros proveedores y con nuestros consumidores. Lo que decía, el tema de Airbnb, ¿verdad? Que nos permite, conozco mucha gente que ha entendido bien cómo funciona, porque sí que hay que comprender este esquema, chicos, el de Airbnb, porque conozco tanto un segmento de personas que han puesto sus propiedades al servicio dentro de Airbnb que les va muy bien, y conozco otras que pues no les va muy bien, ¿verdad? Entonces ahí es decir, metamos este cuarto o esta propiedad en Airbnb, necesita entender cómo funciona, y lo que les decía, el mantenimiento, cómo vamos a limpiar. Miren, yo estuve con un proyecto todo un año en San Pedro Sula. Entonces el esquema, porque íbamos bastante seguido, era manejarnos en Airbnb, y nos movíamos por temas de disponibilidad del Airbnb en 3 casi durante todo el año, ¿no? Y un par de veces probamos unos nuevos, pero habían unos que se miraba por fuera como que era una casa, ¿no? Y se acercaba, ya se parqueaba enfrente, y había una placa con un código. Entonces a mí ya me habían dado el código, yo colocaba mi código, se abría la puerta principal, una puerta pequeña, ya entraba yo, y luego había lo primero que se encontraba eran unos casilleros grandes, negros, con códigos también. Entonces decía, usted su casillero es el 15. Entonces, yo ahí buscaba el 15, ponía otra vez mi código y ya se me abría. ¿Qué había ahí? Estaban las llaves para abrir el portón eléctrico, estaban las llaves para abrir el cuarto, estaba el control remoto del televisor, y estaba el control del aire acondicionado, ¿sí? Entonces yo venía, sacaba todo, cerraba, ya volvía a salir con mi control, ya podía abrir el portón, metía mi carro y ya entraba, me hospedaba. Tenía, bueno, acondicionado, no todo, refrigeradora, micro, un pequeño comedor, el cuarto, el baño, todo perfecto. Ya luego
Ya después de 2 días de estadía, yo hacía el mismo procedimiento. Venía, sacaba los controles, las llaves, con el código abría el casillero, metía todo, tomaba una foto, ¿no? De que ahí estaba el control del televisor, el control del aire acondicionado y las llaves. Tomaba fotografía, cerraba. Ahí el control del vehículo, del control del vehículo. Obviamente sacaba el carro antes y ya venía y entonces ya tomaba fotografía, la subía y ya cerraba y me iba, ya notificaba. Informo que en ese momento ya salí y ellos verificaban. Entonces tenían alguien que decía, ok, van a verificar. En efecto, Arlene, todo está perfecto, vamos a hacer la liberación y listo. Yo no tenía contacto con nadie en ese proceso. Una persona. Y era muy orgánico y muy fácil, con códigos. De ahí habían otros que habían querido que no comprendían muy bien y que sí tenían códigos en las habitaciones, por ejemplo, pero habían partes del proceso donde no estaban automatizadas, entonces era como un poco más complejo, pero el mejor para mí fue ese. Y espectacular, no tuve que hablar con nadie, no tuve ningún problema, todo estuvo súper bien, limpieza, atención, todo espectacular, ¿sí? Y también, cuando hablamos de la innovación tecnológica, tenemos la aplicación del Big Data y la analítica para mejorar la toma de decisiones y personalizar la oferta de los servicios. Entonces, ahí, por ejemplo, pasa mucho que cuando son temas tecnológicos sabemos que hay personas que tenemos más, que nos gusta más y que se facilita de repente más el tema de la tecnología, o que tenemos niveles intermedios de uso tecnológico, ¿verdad? Pero hay otras personas que definitivamente no. Yo pensaba en una persona mayor, por ejemplo, y decía, dependiendo, ¿cómo hubiese sido el proceso para esta persona sola? Depende qué tanta adopción de tecnología, porque yo, por ejemplo, he tenido jefes que son vicepresidentas o presidentas del banco, que son personas mayores, y he tenido tanto una que era muy tecnológica, que yo digo, ella lo hubiera librado muy bien y hubiera quedado encantada igual que yo con el servicio, pero tengo otra persona de alto rango que yo sé que esta persona no hubiera ni logrado entrar al primer código y que se hubiera quejado, que no había nadie para atenderla, que qué barbaridad, que cómo era posible, que ya no hay personalización. Ven, entonces para ella no había personalización, para mí sí, mi número asignado, mi código, todas mis cosas, listo, solo para mí. Pero la percepción de otra persona mayor que no está tan conectada con la tecnología puede ser diferente. Entonces ahí es un tema de poder entender, lo mismo que les decía, a quiénes nos estamos dirigiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Muy bien. Sí, todo claro. La verdad que sí, depende del público al que ha dirigido. Y a mí también, yo preferiría lo mismo, que ya con el código y sin hablar con nadie. Sí, hay personas que vamos a preferir eso, Jane. Pero también, por ejemplo, como les decía ayer, también disfruté cuando estuvimos en estadías en hoteles donde los chicos estaban como muy pendientes, preguntando. Eso también es agradable. Entonces también es aprender y entender qué es lo que el cliente va a querer en diferentes momentos. En ese momento que yo estaba en ese proyecto, las jornadas de trabajo eran muy extensas, y todo lo que fuera facilitar la estadía, digamos, era para nosotros un beneficio, porque las jornadas eran de más de 12 horas, muy extensas, muy cansadas. Entonces realmente que básicamente llegábamos a la estadía solamente a dormir, ni siquiera a comer, sino que solamente a dormir. Unas cuantas horas, unas 5 o 6 horas, y luego al día siguiente a lo mismo, ¿no? Entonces por eso es importante saber a quién me dirijo, para saber qué tipo de adopción de tecnología voy a saber. ¿Y por qué? Porque no solo de facilitarme a mí como empresa, sino también facilitarle la vida a mis clientes. O sea, así es como
¿Y cuál es una de las características que se pasa también en estos mercados nuestros? Que muchas veces las marcas quieren solamente beneficiarse a ellas mismas, es decir, voy a pensar en lo que me facilita la vida a mí. Y yo les pregunto, ¿por qué están haciendo ese proceso? Porque Arling a nosotros nos facilita la vida. ¿Y pensaron cómo le va a facilitar la vida al cliente? Porque al cliente, según lo que me están diciendo, se la va a complicar, no se la va a facilitar. No, pero lo que pasa, y ahí. Y entonces ahí empezamos a tener la discusión estratégica, no el debate. Porque el deber de nosotros es siempre cuidar a nuestros clientes como mercadeo. Pero muchas veces se toman decisiones que lo que estamos haciendo a nivel operativo es fastidiándole la vida al cliente. Y entonces, ¿quién está defendiendo? No, es que es más rentable. No, es que para nosotros es mejor. No, pero entonces es buscar ese equilibrio entre lo que es beneficioso para nosotros y a nivel operativo y a nivel de Big Data, pero también que no le esté yo fastidiando la existencia a mis clientes, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar de 5 puntos importantes con el tema de la estrategia de innovación en servicios. Ayer hablamos de la co-creación de valor con los clientes, ¿se acuerdan? Entonces, es involucrar a nuestros clientes en esos procesos de diseño y de mejora del servicio. ¿Para qué? Para poder garantizar que las soluciones que vamos a desarrollar respondan a esas necesidades y a sus expectativas. Entonces, yo voy en ese monitoreo, voy haciendo entrevistas de profundidad, grupos focales, hago las entrevistas, las encuestas, al finalizar el servicio al cliente, y voy cruzando y recopilando información que me va permitiendo a mí co-crear ese valor con el cliente y darme cuenta dónde están pasando mis puntos, dónde está fallando a nivel operativo alguna de mis partes. Si es en restaurante, si es, por ejemplo, cuando es tema de aerolíneas, chicos, el tema de la alimentación es todo un tema. Bueno, las aerolíneas que todavía dan alimentación, ¿no? Porque cada vez ese esquema ha ido bajando más por los temas de costos. Pero sí que hay algunas aerolíneas en algunas zonas donde todavía se dan alimentos. Por ejemplo, el tema de Avianca en Colombia. Hablaban que hay un chef con estrella Michelin en Colombia, que es el que maneja con su marca la alimentación de los vuelos de Colombia, ¿no? De ahí de Avianca, Colombia, de ahí de Avianca. Y entonces hablaba de todas las implicaciones y las consideraciones que se tienen que hacer con el tema de la alimentación. Entonces, claro, usted va a escuchar y recuerden ahora cuántas veces han escuchado personas que se quejan de la alimentación de las aerolíneas. Sí, que me dieron esto. Bueno, conozco a nivel local personas que cuando en su tiempo ciertas líneas de autobuses de acá a San Pedro Sula o de acá a Ceiba daban comida, algunas daban algún sándwich o algo así, se enfermaban, por ejemplo. Entonces decían, escuché mucha gente diciendo, no, yo no me como eso porque eso enferma, ya me enfermé o conozco gente que se enfermó. Entonces empezó a ver el fenómeno que la gente dejaba la comida, entonces el bus decía, bueno, entonces mejor ya ni les doy, ¿sí? Pero ¿qué era lo que pasa? Todo el cuidado que tiene que tener el tema de la alimentación, desde que sale de donde se produce hasta el almacenamiento que va a tener en ruta, tanto en el autobús premium o en el avión, ¿sí? O previo a que se suba eso al avión, todo, dónde se va a almacenar, llega directamente al avión, o sea, todo es un proceso. ¿Qué tipo de alimentos? Los que son fríos tienen un trato, los que son calientes obviamente otros, es lógico, pero es llegar a un punto medio en estos temas es complejo. Es complejo. Pullmantur en su momento, ahora ya no sé, porque tengo muchos años de no viajar con Pullmantur. Pullmantur en su momento lo había resuelto que pasaba en el camino. Ya tenía un contrato con alguna marca y creo que sí en su momento lo cambiaron, pero creo que la última fue Wendy's y creo que después tuvo Denny's. No recuerdo bien o no sé cuál está ahora, no sé si alguno de ustedes ha viajado recientemente en Pullmantur, pero pasaba por Wendy's, por ejemplo, a las 5 y tanto de la mañana y ya había alguien de Wendy's que estaba con todo el producto de la gente para subirlo y para en el momento poder repartirlo, ¿sí? Entonces eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque imagínense que el chico de Wendy's se le olviden un par de comidas y un par de clientes adentro ustedes se le queden sin comer y hay gente que va en tránsito hasta El Salvador, o sea, todo el tiempo que demora eso. Entonces
es poder, por eso es que el tema de la comida, cuando estamos hablando de la co-creación del valor, es tener mucho cuidado en cuál es ese valor que yo quiero para mis clientes. ¿Sí? Luego está el desarrollo de servicio basado en el cliente, centrar mis esfuerzos de innovación en comprender profundamente las necesidades de mis clientes. Con herramientas como investigación de mercados, que les decía, en los grupos focales y el Customer Journey Mapping que ustedes hicieron. Porque ahí yo entiendo dónde empieza, cómo avanza, hacia dónde se dirige. En el foco, en los grupos focales yo les decía creo que en la semana 1 o en la 2, que cuando nosotros hacíamos focus group, generalmente no se admite al cliente, ¿verdad? Porque si va el cliente, se puede sesgar. Entonces yo me iba como que me iba camuflajeada, obviamente. Entonces me iba ahí solamente como que yo era otra participante más. Y dependiendo si aplicaba, ¿no? Porque hay algunas veces que pues no se podía, pero las veces que sí se podía yo me iba y obviamente no hablaba, no opinaba, solo escuchaba directamente. Aunque sí la empresa nos pasa los reportes y muchas veces los videos, porque en algunos focus group se graban, se pide autorización a los participantes para grabar. A mí sí me gustaba ir y escuchar directamente. No sé si ustedes han sido parte de algún grupo focal. ¿Alguno de ustedes? ¿En alguna etapa de su vida en lo que los reúnen y les hacen preguntas sobre una marca? ¿Alguno de ustedes ha ido? Yo sí, pero fue como unos camarones. Ajá, ¿y cómo le fue? ¿Cuál fue su experiencia en ese grupo focal? Bien interesante, porque una de las indicaciones que ellos dan, por ejemplo, es que a la hora de que ellos preguntan, no debemos voltear a ver a nadie, por ejemplo, que nuestra opinión debe ser objetiva. Y sí, también hicieron otro ejercicio de hacer la pregunta pudiendo interactuar y la mayoría coincidíamos, pero era un tema como él lo había hecho tratar ver, de que uno ve como las reacciones de los demás y queremos como, ni siquiera nos esforzamos en pensar, sino que opinamos, lo mismo que dice aquel. Sí. Esa enorme diferencia de cuando nos distancian y no podemos tener ningún contacto visual, por ejemplo, es bien marcada la diferencia. Sí, somos esa tendencia que tenemos de ser parte, y es decir, pienso igual que, eso es muy marcado. Entonces hay muchos detalles que se tienen que cuidar. Muchas gracias, Audrey, por esa aportación, porque sí, y me gustaba también ir a verificar esos detalles, ¿verdad? Porque, miren, todo lo que las marcas invertimos en estas investigaciones de mercado, ¿no? Y luego, todas las decisiones de millones que se toman en base a esos resultados. Entonces, que yo vaya a asegurarme de que sí están haciendo de manera correcta las implementaciones de las encuestas o de las preguntas, o de las interacciones o de los ejercicios que se ponen a hacer a las personas, es importante. Entonces, muchas veces sí es necesario, y se tiene que tratar temas muy, muy delicados y que muy pocas veces la empresa de investigación dice, no, mire, no le recomendamos que vaya, pero generalmente siempre anda alguien ahí de la empresa, obviamente que no está identificado como camuflajeado, pero tomamos muchas decisiones importantes y analizamos un montón de puntos. Entonces hay un montón de mecánicas que se han implementado, como entonces se le dan cartas, ¿no? Saque la carta del color que a usted le parece. De esa manera yo voy pensando en sacar la carta según lo que pienso, pero no tengo la oportunidad de estar viendo también la colocación en que ponemos a los participantes, como le digo, influyen y eso depende. También por eso la empresa de investigación de mercado debe ser muy creativa en ese aspecto. Sí, dígame, Adri. De hecho, esa vez era prohibido, porque esa vez nos pagaron por asistir, sí, pero era prohibido presentarse y que nos conociéramos. Estaba prohibido. Uh-huh. Sí. Generalmente siempre se les da a los participantes una remuneración. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se les da dinero en efectivo, sino que se les da producto. No sé, ¿ustedes le dieron producto o les dieron dinero en efectivo? Las dos. Las dos, muy bien. Y en algunas era de la
era de las camaroneras de Choluteca. Nos dieron, creo que pagaban como 1,000 lempiras y nos daban una caja con camarones de varias presentaciones, eran puros mariscos. Bien interesante esa experiencia. Sí, sí, sí. Sí, es que, bueno, los camaroneras allá hay mucha plata. Pero le decía que ahí está el esquema que se les da plata, se les da producto o se les dan ambas. Y la intención es poder... y para reclutar a estas personas hay ciertas características, ¿no? Es decir, tiene que ser en base a las características de lo que queremos saber y queremos investigar. No es que podemos agarrar cualquier persona. Yo lo que noté, por ejemplo, esa vez es que el requisito que ellos tenían era que teníamos que tener membresía de PriceMart. Entonces ellos buscaban cierta clase social, digamos. Y todas llegaban ahí bien fiufis, pues. Solo gente así. Sí, sí, hay características. De repente, por ejemplo, yo he hecho estudios, bueno, yo estuve haciendo consultorías con empresas también de mercadeo y por ejemplo, para jabón, para Unilever, amas de casa que no trabajaran, o sea, que estuvieran en casa y que ellas fueran directamente las que lavaran la ropa, que lavaran a mano. Y pues, imagínense encontrar personas que laven a mano. Aunque no parezcan ustedes, es complicado muchas veces. Entonces, y con ciertas características, adicional tiene que tener otras características. Y ahí nosotros buscando mujeres entre ciertas edades también. Entonces, era verificar que todo ese proceso, parte de mi trabajo era verificar que todo ese proceso se cumpliera, ¿no? Porque estábamos viendo esa era como un monitoreo justamente para las empresas de investigación de mercados. Entonces, ¿por qué? Porque era importante asegurarnos que la gente que estaban entrevistando fuera con los parámetros exactos que necesitábamos, porque de ese estudio dependía un montón de decisiones que iba a tomar la marca de jabones de Unilever. Entonces era como importante por eso. Entonces cuando hablamos de eso, buscamos esa y hay herramientas. Esa es la ventaja, que ahora hay muchas herramientas y cada vez las empresas de investigación de mercados, la tecnología va avanzando, chicos. Entonces, luego hablamos de la innovación disruptiva en servicios. Aquí vamos a hablar de innovaciones que transformen las industrias. Como les decíamos, en servicios se puede observar plataformas como Uber, que revolucionaron el transporte al introducir un modelo digital centrado en el cliente. Eso obviamente cambió las reglas de la industria. A mí me llamó la atención cuando uno de los viajes que yo hice con Uber hace un tiempo, que me decían, yo quería pagar en efectivo en esa ocasión y me decía, es que no ando cambio. Entonces no se preocupe, usted que puede pagarlo después, me decía. Y yo dije, sí, me dice, acá en la plataforma la voy a colocar como que usted no pudo cancelar en efectivo, entonces en el siguiente viaje se le van a cobrar los dos, ya sea tanto con su tarjeta o con efectivo. Y yo, ok, muy bien, porque al inicio cuando nosotros viajamos en Uber, viajamos varias y a mí no me gustaba poner mi tarjeta, ¿verdad? No me gustaba poner mi tarjeta, pero en esa vez que yo viajé sola, yo dije, no, lo que voy a hacer es que voy a hacerlo y voy a pagar en efectivo. Y me pasó eso. Y entonces eso me pareció bastante de confianza, me pareció mucho de confianza. Y miren, Uber a mí me parece una solución en el tema que usted puede mandarle a alguien que le monitoree por donde usted, es súper seguro, por donde usted va, vienen todos los datos del conductor. O sea, es como, a mí me parece un excelente servicio. Y a mí me va a pesar como en lugares como México, bueno, y ahora acá en Honduras. En México, en Cancún, sobre todo, les hicieron mucho problema a la gente de Uber, les estaban golpeando los carros. Bueno, yo vi videos de agresiones por parte de los taxistas tradicionales de Cancún para los chicos de Uber cuando quisieron entrar, porque claro, o sea, les iban a desbaratar toda la estafa que tenía el transportista, porque el tema del transporte no solo es a nivel local, ¿verdad? Y en Honduras ya... no veo noticias, pero de lo poco que me enteré últimamente han estado teniendo bastantes problemas los taxis VIP y el tema de Uber también. Están queriendo sabotear el tema de los transportistas, y el tema es que los transportistas tradicionales a todo ponen quejas. Se quejaron cuando se pusieron los buses de la autónoma,
con estos servicios, pero ellos en sí no hacen nada para mejorar su servicio, nada. O sea, solo saben quejarse, hacer manifestaciones, querer subir tarifas, pero no mantienen sus unidades limpias, no mantienen sus unidades ordenadas, al día, que les funcione todo, no capacitan a los conductores, son conductores maleducados, ponen en riesgo la vida de los usuarios. ¿Cuántos rapiditos no hemos visto que se dan vuelta? Yo he tenido colaboradores en empresas que por ir en un rapidito se han lesionado y a mí me ha representado incapacitarlos, todo un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque iban en estos transportes que no tienen todo eso. Pero para quejarse de las empresas que sí han sido disruptivas en el sector, ahí sí es problema. Entonces, es complejo, pero en realidad, hasta donde yo estuve utilizando Uber, yo no tengo queja de ellos. No sé si ustedes, incluso a mí siempre me decían, debería de tratar con InDrive, o creo que había otra, no me acuerdo. Pero realmente que yo sí que le fui fiel a Uber. Yo era la que tenía instalada y era la que utilizaba, únicamente. ¿Sí? No sé ustedes cómo han tenido la experiencia con Uber, si han utilizado en el último año. No han utilizado Uber ninguno. Bueno. Miren que no. Ok. ¿Qué es lo importante en el anterior? El tema de la disrupción. Cuando hablamos también, aparte de este tipo de empresas, otra de las cosas, en las empresas de consultoría, por ejemplo, los que son parte de empresas que los mandan a capacitar y que hacen anualmente bootcamps, las empresas, cuando hacen lo mismo, ¿no? Los llevan al aire libre, les ponen a jalar, aquí, allá, y al final yo les pregunto, ¿aprendieron algo? ¿Comprendieron algo? Yo recuerdo una vez un bootcamp que yo fui a una organización que yo era colaboradora. Y yo era nueva. Llegamos y el bootcamp fue como los próximos 3 meses. Y hacían muchas actividades. Estuvo muy bonito, pero las actividades... Me acuerdo una vez con el tema de valores, justamente. Nos pusieron a hacer una actividad y nadie se acordaba de los valores. Y le digo, oigan, nos acaban de explicar los valores. O sea, los acabamos de hacer en los 2 ejercicios anteriores. ¿Qué no se acordaban los chicos? Y yo decía, algo aquí no está funcionando. O sea, no, la gente no está poniendo atención, o no sé qué pasa. Entonces, ¿qué pasa con el tema de estas temas de disrupciones? Ya cada vez hay más, incluso hay empresas que están enfocándose en la parte de disrupción para darle servicio a las organizaciones que, más allá de hacer gamificación dentro de las formaciones anuales, se implementen neurología y programaciones que de verdad aseguren, andragogía también, que aseguren el aprendizaje de lo que se quiere permear en la formación, ¿no? Entonces, ir también más allá en la disrupción, en la parte de consultoría, como vimos ayer también ese rubro. Cuando hablamos de la gestión del conocimiento y la innovación, queremos compartir buenas prácticas, como fomentar a los colaboradores y promover un entorno de aprendizaje continuo dentro de nuestras organizaciones. Esto es esencial para desarrollar una cultura innovadora. ¿Qué ejemplo les tengo de esto? Cuando nosotros, por ejemplo, yo cuando tengo departamentos que están teniendo buenas prácticas, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo fomento esto, la colaboración. Y les digo, a ver, el departamento que salió mejor rankeado como embajadores de la marca, con el que salió mejor, con el que salió peor. Entonces vamos a hacer una reunión y el mejor rankeado les va a decir qué es lo que ellos están haciendo. Entonces empieza a decir, no, es que cuando yo voy a las reuniones familiares me preguntan y me dicen esto, y yo sé qué contestar, porque... Y le pregunto, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de esa información? No, de esta manera. Entonces buscamos, siempre tenemos colaboradores dentro de nuestras organizaciones o dentro de nuestros equipos
que tienen buenas prácticas. Y siempre yo les digo, a ver, no, es que esto no se puede. A ver, ¿cómo hizo Juanito Escarcha para así lograrlo? Porque claro, no es que son todos. Entonces se quejan, a ver, ¿y cómo Juanito Escarcha sí lo logró? ¿Quién le fue a preguntar? Nadie, ok. ¿Cómo quieren mejorar? Quejarse de la situación, que es la cultura latinoamericana. Algo no me gusta, me quejo. Es decir, vivir en la queja es lo que no nos permite evolucionar como país, justamente. Entonces, es decir, pasa algo, es decir, a ver, salí mal rankeado aquí yo. Porque créanme, en las organizaciones se rankea, hay muchos indicadores, ¿no? Salí mal rankeado. En vez de quejarme de la herramienta, de quejarme de mi jefe, de quejarme de todo lo que se me ocurra, porque para quejarnos, los hondureños, la ley, ¿no? Entonces, lejos de eso, es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién salió bien? Y entonces, había muy pocas personas que llegaban a preguntarme, pero sí había gente que, Arlene, ¿quiénes son los que salieron mujeres rankeados? Yo quiero saber porque quiero ir a platicar. Jefes que me decían, yo le decía, no, fue tal jefe. Voy a ir a preguntarle a ella a ver qué hizo. Y se iban a preguntarles. Pero muy poquito el porcentaje de personas, ¿no? Entonces ya lo que yo hacía era interacciones, hacía dinámicas para fomentar estas buenas prácticas y de esa manera poder promover estos entornos de aprendizaje, porque si yo no estoy logrando algo, pues tengo esa brecha y esa oportunidad de decir, sí hay alguien que lo está logrando. Y esto es sencillo, cuando usted quiere lograr un objetivo y no lo logre, ir a decir, hay alguien que haya hecho esto y lo haya transitado ya, que lo haya superado. Oíme, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste vos para nivelar esto y eso? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros se indica y se hace para poder gestionar este conocimiento. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo tenía una vicepresidenta que ella venía del BESIE, por ejemplo. Entonces, ella en el BESIE había aprendido ciertas prácticas en las que ella gestionaba estos temas y ella miraba muchos temas de innovación. Entonces, claro, cuando yo hacía todas las evaluaciones, ella era la que salía mejor rankeada con todo su equipo. Y yo verificaba de varios puntos, ¿no? Verificaba con los colaboradores y todo. Entonces, ella y otra parte de vicepresidencias a las que salían mejor rankeadas, yo decía, bueno, miren, ayúdenme con los equipos que salían pues más bajitos y así íbamos levantando anualmente estos equipos que estaban abajo con las brechas muy, muy, muy amplias. ¿Sí? Y al final el prototipado y las pruebas de concepto que nos va a permitir experimentar y probar nuevas ideas de manera rápida y económica, involucrando a los clientes en la validación de conceptos antes de su implementación a gran escala. Entonces, esto es muy similar a los grupos focales que nos platicaba Audrey, pero voy a sacar un nuevo producto y reúno personas y les muestro el prototipo. Esto pasa, no sé si aquí tengo jugadores de videojuegos, pero en los videojuegos, ¿qué sucede? Vamos a sacar un nuevo videojuego, entonces sacamos el prototipo y sacamos el demo y ponemos a personas que jueguen con ellos y les pagamos y vamos a ver qué nos dicen, ¿sí? Antes de sacarlo al mercado y los prueban. Los temas que son la ergonomía que les decía. Yo necesito comprobar la ergonomía de estas sillas y voy a poner a ciertos esquemas de personas, a ciertos tipos de personas a que prueben estos productos antes de, y así valido, afino, a modo de cuando ya el producto sale, ya sale nítido, porque yo ya hice todas estas pruebas antes de implementarlo y antes de tirar mi silla a gran escala o antes de sacar el juego a producción. Y conozco muchas personas a nivel internacional que trabajan de esto, de probar juegos, chicos. ¿Sí sabían de esto? No tengo jugadores acá de videojuegos. Ok. No. Nada. No juegan. Muy raro. Que generalmente tengo siempre chicos que son fanáticos de los juegos. Pero bueno. En fin. Cuando hablamos de la gestión del personal y la cultura organizacional en los temas de servicios, es un punto muy importante y es donde mercadeo tiene relación importante con recursos humanos. ¿Por qué? Por el tema de la gestión del personal.
son aspectos que son fundamentales y que van a determinar la calidad del servicio. Yo les decía, la calidad del servicio que yo doy, valores, viene de adentro hacia afuera. Entonces, temas como la calidad del servicio, la satisfacción de mi cliente, la eficiencia operativa de las organizaciones es fundamental y tiene que ver cómo yo estoy gestionando a mis colaboradores y cuál es la cultura que yo estoy fomentando acá adentro. Entonces, a diferencia de los entornos más enfocados a la producción, la gestión de personal en servicio debe considerar esa interacción continua que tienen los colaboradores con sus clientes, tanto internos como externos. Y saber y entender que va a influir directamente en la percepción de la marca y la experiencia del consumidor. Entonces, se han hecho estudios y cruces en donde se contratan todas las empresas de investigación externas para evaluar el tema de la experiencia del cliente, del consumidor externo, ¿no? Y luego hacemos una evaluación de esa experiencia de clientes internos y podemos ver que hay esa relación. Cuando nosotros tenemos esa dinámica de atender a nuestro cliente interno de una manera respetuosa y con todos los requerimientos que queremos, porque esos requerimientos generalmente existen hay unos parámetros, ¿no?, de cómo tenemos que atenderle al cliente, que es sonría, salude, mírale a los ojos, y cada marca tiene sus protocolos, ¿no? Cuando nosotros hacemos esos estudios, vemos que las personas que están alineadas haciendo eso para el cliente interno salen bien, ¿no? Pero, y que si las personas internamente no están atendiendo a su cliente interno bien, eso se mueve hacia afuera. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Entender la importancia de gestionar y manejar el término cliente interno y cliente externo. Yo siempre les digo, ¿quiénes son sus clientes internos directos? Esos departamentos a los que usted les presta un servicio. Yo les digo a los de finanzas o los de contabilidad, ¿quiénes usted les presta servicio? A toda la organización. ¿Y cómo los atienden? Siempre con no, siempre con una mala cara, siempre diciendo que no los pueden atender. Entonces ahí tenemos inconveniente. Entonces ahí es donde nosotros como mercadeo tenemos que entrar a esos departamentos que muchas veces son difíciles de gestionar, por lo que les decía, por esa forma de pensar de, es que los de contabilidad tenemos que ser así, o los de operaciones tenemos que ser así, ¿sí? O los de auditoría, por ejemplo, con los chicos de auditoría interna, el tema es que los auditores tenemos que ser serios, mal encarados, y no hablar con nadie, porque es peligroso. Entonces es complejo, ¿no? Es entender que yo puedo llegar a hacer una auditoría bajo otros términos y otros paradigmas, pero es lidiar con todos los paradigmas que a nivel de carrera o en otros trabajos o desde la universidad les enseñaron de cómo debía ser un auditor, un financista, un contador, que son las áreas que más nos cuesta, digamos. Algunas áreas técnicas también, por ejemplo. Otras áreas que atienden toda la organización son los de sistemas, tanto los de seguridad de la información como los de sistemas a nivel general. Entonces eso es otra preparación, ¿verdad? Es educarlos, porque toda la organización son sus clientes internos. Entonces al final, ¿qué es lo que vemos cuando vemos este tema a nivel macro? Que todos estamos atendiendo clientes. Los que no atienden al cliente externo están atendiendo al cliente interno, pero al final esa cadena. Y si yo como sistemas le resuelvo a la gente de punto de venta porque tienen un tema que no les está corriendo una promoción o no les está corriendo un módulo del sistema, y yo les resuelvo eficientemente, amablemente, respetuosamente, eso va a crear un alto nivel de satisfacción que se va a mover a nuestro cliente. Porque yo sí he visto frustración de que tenemos gente en punto de venta y dice, mire, y están con cliente enfrente, es que no me pasa, se me cayó el sistema, de mi momento voy a llamar, no me atienden. Y entonces, claro, hay clientes que son comprensivos y dicen, no se preocupe, yo entiendo, le voy a dar unos minutos, voy a ir a dar una vuelta a la tienda. Pero hay otros clientes que dicen, pues ustedes aquí nunca tienen sistema, y les tiran las cosas y se van molestos. Y entonces, no es, o sea, como yo pasaba los puntos, no es un tema de, dice, mira, Arlen, ese es el problema, yo llamo a sistemas y no me atienden.
Y llamo y me dicen desconecte, y ya desconecto, y esto es un tema que viene y es repetitivo. Yo les pregunto, ¿es repetitivo? ¿Cada cuánto pasa? Lo documentaron, metieron ticket y empezamos, ¿no? A ver procesos. Pero al final tenemos que entender que los que atendemos clientes internos somos los primeros que comenzamos esa cadena para esa experiencia del cliente que queremos como marca al cliente externo. No sé si eso queda claro. La calidad de servicio va a depender en gran medida de la motivación, las habilidades y las actitudes del personal. ¿Qué es lo que me mueve a mí a la acción? Una de las primeras preguntas que yo les pregunté, de las primeras preguntas que yo les realicé cuando empezamos maestría fue ¿para qué? ¿Qué los mueve a la acción? Es ¿para qué ustedes están estudiando maestría? Yo siempre tengo que saber usted, ¿para qué usted está trabajando en ese puesto, en esa organización? ¿Qué mueve a mis colaboradores a ser parte de mi equipo? ¿Qué me mueve a mí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Eso es la motivación. ¿Qué es lo que nosotros nos está moviendo a la acción? ¿Qué habilidades tengo? ¿Estoy bien colocado? ¿Sí? ¿Cuáles son mis actitudes? Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos de la mano porque con recursos humanos. Los colaboradores que son puntos de contacto y actúan como embajadores de la marca, tenemos que tener esa claridad que uniformes, o sea, todos los colaboradores nuestros que utilizan, o sea, no solo somos embajadores, sino que somos banderas, porque andamos ahí con el rótulo, ¿no?, de la marca. Y por eso es que hay las regulaciones de cuando salgan no se puede ir a ciertos lugares con el uniforme, ¿no? Los colaboradores satisfechos y comprometidos van a generar experiencias positivas para nuestros clientes finales. Por eso, y en base a eso va a aumentar nuestra fidelidad y la retención. Y en base a esa cadena que les he explicado en esta diapositiva, es que nosotros somos muy enfáticos e intervenimos en muchos temas cuando hablamos de temas de reclutamiento para los puntos de contacto, ¿sí? Por esas características. Porque imagínense, cuando ya vamos a ver indicadores, todo lo que una marca invierte en que un cliente llegue a un counter para que el cliente venga y simplemente elija y tome la decisión de tratarlo mal. Yo les decía de bueno, vamos a finalizar y vamos a ver el tema del café respecto a eso. Y que ya vamos a terminar. La cultura organizacional de servicios, y es el conjunto de valores, creencias, las normas compartidas que van a influir en el comportamiento de nuestros colaboradores. Y en el entorno de servicios, la cultura organizacional va a establecer esas bases para la calidad del servicio y la orientación que yo le voy a dar a mi cliente, ¿sí? La cohesión interna y la colaboración entre los equipos, esa sinergia, el desempeño de la organización y la retención del talento. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una organización, tenemos que saber qué es lo que cree, o sea, aparte de cuáles son los valores personales, cuáles son esas creencias, y empezamos a implementar esas normas compartidas, porque sabemos que van a influir en el comportamiento de nuestros consumidores. Y observen, como bien nos decía Audrey, observen en sus organizaciones, en sus departamentos. Sucede algo y empieza el que siempre se queja por todo, ¿no? Porque siempre existen sus seres humanos en todos los equipos. Y empieza uno a quejarse, ¿no? Sí, que no sé qué, que los cambios, que vieron que van a cambiar esto, que no sé cuánto, y empieza el otro. Y cuando acuerda, es una cadena, ¿no? Como que todos se activaron. Observen eso. Entonces, ¿qué es el trabajo a nivel de liderazgo? Por eso es que se invierte tanto en los líderes, en el liderazgo, en poder entender. ¿Por qué? Porque hay una creencia. El cambio es negativo. Y hay muchos colaboradores. O sea, a mí me contratan mucho para hacer procesos de gestión de cambio. Y el cambio es negativo. El paradigma, la creencia que hay es que el cambio es malo, Arlene. El cambio es malo. Entonces, desde ahí operamos y entonces empezamos a boicotear ese nuevo producto, esa nueva marca, ese nuevo sistema, porque lo hemos visto hasta con los sistemas. Integran sistemas, la empresa invierte carísimo en esta innovación tecnológica y los colaboradores empiezan a boicotear y dicen, no, es que eso no sirve, no se usa, mira, no funciona. Y es porque ellos se rehúsan simplemente a aprender cómo funciona el sistema. Es que hemos visto cada cosa interesante.
Entonces, aquí es donde esta parte se une, porque les digo, no importa cuánto se invierta a nivel de mercadeo y lo alineado que podamos estar a nivel organizacional, si no tenemos esta parte, que también ya se vio que es un pilar importante para el tema de la gestión de servicio, ¿sí? La creación y el mantenimiento de la cultura de servicio, fomentar la cultura que oriente al cliente, ¿sí? Orientarlo en la que los colaboradores, independientemente del rol que tengamos, pueden entender cómo las acciones impactan en la experiencia del cliente. Que usted se puede parar en un mall y le pregunta en un mall, por ejemplo, a la persona de limpieza, ¿usted sabe dónde está tal lugar? Ah, sí, ese negocio está en el primer piso. Con una sonrisa. A mí me ha pasado que es como, no sé. Pero me ha pasado también de, sí, en el primer piso. ¿Por qué? Porque de repente usted va al City Mall de San Pedro, usted de Tegucigalpa, o viceversa, de San Pedro y viene aquí al City Mall. Y anda con poco tiempo y necesita ir a una tienda en específico y no entiende dónde está la tienda. Entonces le pregunta y la primera persona fue una persona de limpieza o uno de los guardias. Entonces a eso nos referimos. Promover la comunicación abierta y el trabajo en equipo para garantizar que los problemas se aborden de una manera oportuna y colaborativa, o sea, a tiempo. Lo que les decía en el ejemplo anterior de cómo el gerente de la compañía reunía a sus vicepresidentes y sus vicepresidentes nos reunía inmediatamente a todos los equipos que dependían de ellos. ¿Por qué? Porque de esa manera se sabe, están diciendo eso de nosotros en los medios de comunicación. Aquí sabemos que el tema de los medios de comunicación muchas veces sacan información, tienen un manejo complejo. Hubo un medio de comunicación que a propósito se ponía a hablar mal de las marcas. ¿Con qué objetivo? Con que la marca los llamara y les pautara. Y todas aquellas marcas que no pautaban con ellos se volvían detractores de la marca al aire. Era un problema. Pero esas son las prácticas de algunos medios de comunicaciones acá. Entonces, ¿qué es importante decir? Están diciendo esto en los medios de comunicación, ¿cómo lo vamos a mitigar? Con la comunicación abierta y transparente. ¿Por qué? Porque al promoverla voy a garantizar que los problemas que se aborden en mi organización se aborden de manera oportuna y que lo hagamos todos en conjunto, que es lo que buscamos, lo que les decía. Con los componentes claves de la fijación de precios buscamos vamos por acá. Las estrategias de precio y la rentabilidad en servicios se van a enfocar en cómo vamos a fijar, ajustar y comunicar los precios de los servicios para maximizar la rentabilidad y al mismo tiempo entregar un valor percibido que pueda satisfacer a los consumidores. A diferencia del bien tangible que podemos tocar, los servicios presentan características como la intangibilidad, que ya lo vimos, la inseparabilidad, la variabilidad, que van a generar desafíos en los equipos para determinar estos precios. Entonces la estructura de precios es compleja a nivel de servicios. En aerolíneas, en hoteles, la estructura de precios es complicada. O sea, es diferente con un producto normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a actuar? Como un indicador de cuál es la calidad que va a percibir el cliente. Ya eso es todo un tema porque, es decir, entre más alto el precio, muchas veces, entre más alto el precio, la calidad percibida es mejor. Influir en la demanda y en la segmentación de mercado. Sabemos que también va a afectar en la percepción de valor de la relación con los beneficios que yo recibo. Y esta famosa frase, lo barato sale caro, ¿sí? Y sobre todo a nivel de servicios, como lo vimos en estas aerolíneas de bajo costo o en estos hoteles también de bajo costo que llegamos y el olor a estructura, a humedad incomoda y bueno, ¿sí? Entonces sabemos que el precio es uno de los componentes más sensibles del mix de marketing y que en servicios, que tenemos las 7 P's, tiene un impacto directo tanto en la percepción de nuestros clientes como en la rentabilidad de la empresa. Y muchas personas
sabemos que es como cuando es un servicio y dicen, o sea, yo inmediatamente a mí me dicen de un servicio muy barato, yo digo, uy, aquí hay algo que no está bien, se los prometo a mí inmediatamente, porque digo yo, aquí viene algo que no, entonces pregunto y generalmente en la indagación que estoy haciendo encuentro lo que no y digo, no voy a tomar el servicio. Entonces, ¿cuáles son los componentes claves en la fijación de precios? El costo de servicio, ¿verdad? Que aquí incluimos costos directos, indirectos. Se tiene que establecer el precio base que garantice la rentabilidad. Muchas veces cuando nosotros vemos todas estas ofertas, siempre están cuidando el precio base, ¿verdad? Para garantizar esto. El tema de los precios de la competencia. En servicios, las comparaciones de precios entre competidores pueden ser complejas por la diferenciación en la calidad y el enfoque. No puedo comparar yo los precios de un hotel que está dirigido a solteros a un hotel que está dirigido a familias con integrantes, con niños integrantes de menores a 5 años, por ejemplo. Es diferente esa diferencia, es diferente esa competencia a nivel de precios. Entonces, la competencia puede influir en la accesibilidad de precios y en la lealtad del cliente siempre y cuando sean de la misma categoría. Entonces ahí no, y es donde decimos, a veces queremos comparar, no podemos comparar, chicos, el gallo más gallo con Jet Stereo, ¿verdad? Es diferente. Las condiciones de mercado, los factores como el tema del poder adquisitivo, el nivel de la demanda, la estacionalidad, influyen en la fijación de precios. Lo que les decía, dependiendo de la temporada o las crisis internacionales que podemos estar viviendo, por ejemplo, como el tema del petróleo que estamos pasando ahora. Sobre todo si tenemos un servicio como el de Uber, ¿verdad? En donde nos afecta directamente. Y el valor percibido por el cliente es la relación entre los beneficios que el cliente va a recibir y los costos percibidos. Y aquí incluimos economía, la parte económica, el tiempo y el esfuerzo. En la primera presentación tenemos esto, recuerden, o sea, es decir, no solo es el tema del dinero, la parte económica, sino también es el tema del tiempo y el esfuerzo que yo percibo que estoy invirtiendo. Es como, el esfuerzo que tengo que hacer yo para ir hasta aquel punto de venta y hacer la compra. Los clientes suelen comparar el precio de un servicio con otras alternativas similares disponibles y con las expectativas de calidad que podemos tener, y eso va a afectar esa disposición que yo tengo en pagar. Entonces yo les pregunto a la gente, ¿con qué estás comparando? ¿Contra qué realmente es lo que estás comparando? Esas son las primeras preguntas que hago, porque muchas veces, y eso es uno de los errores principales cuando hacemos investigaciones, es que el cliente a veces compara peras con manzanas, y evidentemente ahí pues no tenemos que comparar similar. En el tema de la gestión de rentabilidad de los servicios, tenemos que identificar y maximizar los costos no añadidos al valor, eliminar las actividades que no aporten valor al cliente, procesos redundantes, burocráticos, que son más implementados para el capricho de algunos ejecutivos, ¿verdad? Que lo que hacen es retardarnos, ¿verdad? Y que sabemos que eso no va a añadir valor a mi cliente, ¿sí? Controlar la relación entre precio y costo. Yo necesito monitorear el margen de contribución y hacer los ajustes de precios según los cambios de los costos y las condiciones de mercado. Generalmente tenemos equipos especializados en esto. Pero cuando nosotros hacemos todos esos ajustes, que lo hace la gente de pricing, tenemos que trabajar en conjunto, todos, ¿verdad? Porque no es vamos a subir el precio o vamos a hacer esto, sino que se tiene que trabajar en conjunto por lo que les decía, ¿verdad? Por el valor que se está percibiendo por parte del cliente. Incrementar el valor percibido del servicio, agregar estos elementos de valor que sí van a aportarle personalización, conveniencia y una mejor experiencia para justificar esos precios superiores. Entonces decir, necesitamos subir los precios. ¿Cuál es el fenómeno que estamos viendo ahora en el país? Precios que están subiendo y aún así calidad que están bajando, porque necesitan como compensar, digamos. Eso es lo que yo he escuchado, no, Arlene, es que le subí el precio. Le digo, pero si ya le subió el precio, ¿por qué está bajando la calidad también? Entonces, o haga una pero estoy sacrificando. Yo nunca le recomiendo a ninguna de las empresas para las que he trabajado no sacrifiquen la calidad, porque ahí empezamos a disminuir y luego es un punto de no retorno,
y de mucha inversión querer regresar y recuperar esos clientes. Optimizar la utilización de mis recursos. Necesito asegurar que y cuando hablo de recursos hablo de todo, chicos, las personas, la infraestructura, la plata, se utilicen de una manera óptima para evitar costos excesivos y mantener la flexibilidad operativa. Cuando hablamos de costos excesivos, muchas veces me dicen, sí, esas investigaciones son costos excesivos, pero cuando ya realmente sabemos que esas investigaciones, a lo que la información que nos dan, la utilidad que nos dan y la toma de decisiones certeras que nos permiten tomar, entonces ya no lo vemos como un gasto. Entonces es entender lo que realmente es un gasto o que es un recurso que yo estoy optimizando y es una inversión. Esa es la diferenciación. Yo siempre voy a donde finanzas y le digo, eso no es un gasto, eso no es una inversión, ¿sí? Y es una de las principales labores que tenemos como altos ejecutivos, es poder entender esa diferenciación de lo que realmente es un gasto y lo que realmente es una inversión. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? Con esta gestión de rentabilidad a nivel de servicio, maximizar la misma. Y esto no solo va a implicar fijar precios adecuados, sino también gestionar de manera eficiente mis costos y mis márgenes de contribución, enmarcando todo lo que hablábamos, ¿no? La personalización, la conveniencia, la experiencia para justificar y que el cliente sienta ese valor, ¿verdad? Del que hemos hablado tanto durante estas 4 semanas. Y con el tema de la fijación de precios, que básicamente el objetivo de esto es poder entender cómo también que esto es uno de nuestros elementos y que a pesar es complejo porque en las organizaciones, a pesar que es parte de nuestras PES, no solemos tener mucha injerencia, bueno, muchas veces, dependiendo de la estructura, pero en este tema. Pero que tenemos que tener esa claridad de acá estamos, de lo que influyen, porque dependiendo del servicio que estamos brindando, chicos, subir los precios es complejo. Entonces, con el tema del contenido, esta semana tuvimos casos, vimos ejemplos para poder comprender desde una nueva perspectiva el tema de servicios. Y pues no sé cómo les pareció la clase, pudieron comprender, quedó todo claro. Cuéntenme, quiero escucharlos. Se pelean, vamos. Sí, no sé por qué, no sé qué pasa. No sé qué pasa últimamente que cada vez quieren hablar menos. Nos peleamos todos. No, la verdad es que bastante interesante. Sobre todo porque son algunas cosas que uno mira no tan a profundidad, ¿verdad? En los estudios previos. Y ahora pues lo estamos viendo con ejemplos y en casos reales, ¿verdad? Porque al final el tener una perspectiva de un caso real, pues lo hace a uno tener un poco más de noción con respecto al tema que está planteando, ¿verdad? Y eso estoy seguro que nos va a servir para el desarrollo de las tareas que tenemos pendientes. Y lógicamente siempre quedan ahí como unas lagunas, ¿verdad? Porque para aprender todo lo que usted sabe, pues es un montón de tiempo, ¿verdad? Pero en general, a mí me ha gustado la clase desde que iniciamos. No todo le cae bien a uno, pero estamos tranquilos. Yo estoy contento, estoy bien, me gusta la clase, la he aprovechado, que ese es el objetivo. Y bueno, esa es mi opinión, no sé, los demás compañeros por ahí. Sí, ok, gracias Ángel. Realmente que esta semana es bien importante, como decía usted, porque les va a ayudar al desarrollo de su plan de mercadeo. Entonces, a nivel de contenido, esta clase, esta semana, o sea, no es que lo demás no, claro que sí, ¿verdad? Pero acá es donde se desarrolla como mucho más el tema de servicios. Entonces, sí que vimos toda la parte de análisis en la primera semana, sí que hemos visto estrategias en la semana 2 también, hemos visto temas de branding,
Pero la semana 4 es donde vemos el punto de servicios, que es lo que vamos a hacer en nuestro plan. Entonces, pues por ahí es ver los ejemplos y es entender que, como les decía yo, en papel todo se ve muy bonito, ¿sí? Pero al momento que tenemos que implementar algunas cosas o pensarlas, es decir, cómo lo voy a hacer para que realmente, cómo lo va a tomar mi cliente, y es ir en esa sintonía, ¿no? Bueno, chicos, para mí ha sido un placer. A ver, cuéntame, Jane. Yo solo quería aportar de que cuando usaba ejemplos, la verdad que para mi persona se me hace más fácil como comprender. Entonces, eso quería aportar. Gracias. Sí, e igual, claro que sí, y por eso es que busco poner los ejemplos. Muchas veces, a veces son un poco confidenciales, pero bueno, ahí los vamos dando. Cuéntame, Erling. Sí, Master. Bueno, gracias, ¿verdad? Por la clase, pues. Comento lo mismo que Ángel, sí, realmente es importante. Tenemos que saberlo conocer, y también por lo de los ejemplos, pues, sí es un poco más entendible por los ejemplos que usted nos da, ¿verdad? Y es de agradecer. Fíjense, Master, que solamente tenía una consulta, aparte en lo que es el foro. Solamente digamos que las preguntas van a ser contestadas en base a la información que tiene el foro, ¿verdad? Es decir, solamente ese espacio. No, realmente que si ustedes, parte de los requisitos, pero ahora no lo coloqué porque ya lo vieron. O sea, yo les decía, por ejemplo, en otros momentos que, como yo les digo, con el tema andragógico del aprendizaje de adultos es diferente, entonces hemos estado haciendo modificaciones, y en otras ocasiones el foro toca cuando está el video de Red Bull. Entonces yo les digo, miren el video de Red Bull, por ejemplo, el video que vimos la semana pasada. Entonces en este caso yo no les di la recomendación porque ustedes ya lo vieron. Hemos visto temas de Red Bull, entonces que cualquier información complementaria que ustedes puedan agregar es válida. ¿Por qué? Porque los que estuvieron en algún punto, sea en el colegio o en la universidad, en temas de debate, saben que tener conocimiento, por eso les decía, es qué bases tengo, y yo les doy ahí una primera introducción, pero hay un video de Red Bull de lo que Red Bull hace, por ejemplo, también, que pueden considerar. Entonces no hay problema. Ok, o sea que no básicamente solo de eso, sino que también podemos buscar información en relación a eso para hacer el debate. Sí, si quieren, okay. Sí, correcto. Y ver el video también, es hasta considerar, ¿saben? Algo que no, bueno, les voy a dar este tip, pero hasta considerar dónde fue creada la marca y dónde fue el conflicto, por ejemplo. Eso es un punto importante. Entendí. Gracias, Master. Sí, correcto. Muy buenas preguntas, Erling. Gracias. Entonces, bueno, nada, igual cualquier consulta, ustedes saben que yo, a ver, hoy me escribió alguien, me tardé, me demoré en contestar, aunque a veces me demore, chicos, y también me gusta que muchas veces ustedes mismos en el grupo se van contestando algunas cosas, ¿no? Porque también doy clases, estoy en reuniones, estoy atendiendo alumnos en asesoría, entonces estoy un poquito complicada de tiempo, pero les contesto aunque me demore. Entonces, ahorita ya vimos las asignaciones de la semana, la asignación incluso de la semana siguiente, entonces pueden avanzar, cualquier cosa me escriben, y nada, éxitos en el desarrollo de su foro y éxitos empezando a armar su plan de mercadeo. Para mí ha sido un placer nuestra semana 4, y la clase de ayer ya está subida, y ya ahora que finalicemos subo nuestra clase 3 de esta semana. Descansen, disfruten el resto de la semana. Gracias. Los videos de esta semana, 4.2 al 4.9. En su sílabo, y entran los 2 videos de la semana 5. Creo que solo son 2 videos, el de Old Spice y otro. Ok. Sí, en el sílabo dice que semana 4 y semana 5, porque en la semana 5 no tenemos evaluación. Okay, pero la semana 5 solo son 2 videos, son poquitos. Chao, chao, listo, chicos, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.